Bom, eu vou chamar para a mesa os três palestrantes desta primeira mesa da tarde. O programa é grande, né, da nossa tarde agora. Vou chamar primeiro Aurélio Alonso, por favor. Aurélio é subdiretor da revista Casa de las Américas, professor titular adjunto da Universidade de La Habana, em Cuba. Vou chamar também Julio César Guanche. Julio César é doutorando em Ciências Sociais pela Universidade de La Habana, chefe de redação da Revista Internacional de Pensamento Crítico RUT, Cuba. E o nosso terceiro palestrante, Stephen Wilkinson, por favor. Stephen Wilkinson é doutor em literatura cubana, diretor assistente do International Institute for the Study of Cuba, London Metropolitan University, na Grã-Bretanha. Então, o tema desta mesa redonda é Cuba, do período especial à eleição de Raul Castro. Acho que vai ser uma boa oportunidade de fazer uma revisão de certos olhares sobre a situação atual de Cuba, né, que está numa posição incerta, né, no sentido comum, né, na opinião de muita pessoa, e eu acho que essa mesa vai permitir conhecer um pouco mais essa ilha, a respeito da qual tem muito mais fantasias do que conhecimento objetivo. Nem me apresentei, sou o Jean-François Deluchet, sou coordenador da Defesa Social, da Secretaria de Governo, e estou substituindo Ana Cláudia Cardoso, a Secretaria de Governo, que não podia comparecer conosco hoje. Tá? A palavra para o nosso primeiro palestrante, Aurélio Alonso. Por favor, 20 minutos. Muchas gracias, obrigado. Gracias a todos por estar aquí. Si el excelente almuerzo hace que alguien se duerma, le ruego que no ronque para que no despierte al que duerme al lado. Entonces, pasando por ese desafío, voy a tratar. Yo voy a leer mi texto, no me gusta leer, pero ya que cuando lo escribo siempre, pues me siento obligado a leerlo. Entonces voy a leerlo para evitar que se me queden cosas sin decir. Decir mucho en una presentación, bueno, titulé mi presentación Salir del caos sin caer bajo la ley de la selva. Titulé mi presentación Salir del caos sin caer bajo la ley de la selva. Decir mucho en una presentación tan breve es imposible. Decir cosas que motiven preguntas, reflexiones y debates es un desafío. Yo voy a optar por intentar esto último, el desafío, que es lo que queda en el marco de lo posible. Para ello, me voy a tener a ideas que he escrito en artículos y expuesto en entrevistas publicadas en su momento aquí y allá. Un compatriota con quien conversaba hace poco sobre las complicaciones actuales de la realidad cubana y la latinoamericana, de la que hemos hablado tanto en la mañana de hoy, me hizo un agudo comentario que recuerdo. Me decía él, el problema de los países hermanos del continente que tratan de cambiar sus realidades hoy es el de cómo salir de la ley de la selva sin caer en el caos. El de los cubanos sería cómo salir del caos sin caer de la ley, bajo la ley de la selva. Claro, aquí me voy a limitar a la realidad y los retos que afronta Cuba, o sea, los de salir del caos sin plegarse a la ley de la selva. Fidel Castro bautizó como periodo especial de tiempo de paz lo que previó se produciría en el proyecto socialista cubano de desintegrarse el sistema soviético. Aún no había sucedido la catástrofe cuando Fidel acuñó la frase, pero si un líder socialista la veía posible, era él, que desde los años 60 compartía una prevención que Che Guevara no dudó en vaticinar de manera bastante más explícita. Me atrevería a afirmar que la caída que sufrió el sistema cubano después que cayó, que se desintegró el sistema socialista, fue la más aguda
dentro de los países que dependían del mundo que se vino abajo. La desconexión económica en primer plano, con múltiples implicaciones, no solo coyunturales, sino estructurales, como la desvalorización del azúcar y del cítrico, y cito el azúcar y el cítrico por tocar los dos principales sectores productivos de entonces que de repente se quedaron sin mercados. Los efectos sociales inevitables de la caída, la cual acentuó fuertemente las condiciones de austeridad. La penuria, voy a decir, llevó a niveles de pobreza comprobable en la isla para la población. La vulnerabilidad incrementada ante un bloqueo sostenido e intensificado desde los Estados Unidos, que no suavizó su relación con Cuba, sino que vio en la caída los momentos para acentuar las medidas que pudieran provocar una asfixia del sistema cubano. En Cuba se adoptaron reformas que introdujeron elementos de mercado muy temprano en los años 90, algunas de ellas coyunturales y otras que tocaban las estructuras. No voy a meterme en cuáles fueron las reformas, porque sería mucha extensión, eso se ve en cualquier autor. No se hicieron estas reformas como parte de un plan articulado, aclaro esto. Y además de eso, se asumieron con reticencias o con la aspiración siempre de revertirlas. Pero, sin embargo, estas reformas sirvieron para contener la caída hacia mediados de la década. Esto es importante reconocerlo. Después del 95, la caída de la economía cubana, que fue brutal, la más brutal que ha tenido la historia de América Latina, ya se había detenido. No obstante, no fue posible hablar en rigor de una recuperación económica hasta que se inició el cambio de escenario regional que propiciaría para Cuba una nueva perspectiva de integración. Me refiero al cambio que se inicia a finales de los 90 con las transformaciones bolivarianas, revolucionarias en Venezuela, y que después le siguen los demás procesos latinoamericanos de distinta magnitud, de distinta intensidad que conocemos, y que abren para Cuba un nuevo escenario de inserción económica, política y social. Estas reformas, que no podían aportar una reanimación económica sostenida, provocaron sin embargo una ruptura del patrón de igualdad, en el sentido negativo, que había mantenido al mínimo las diferencias de ingresos familiares en las décadas anteriores. En los años 80, la proporción de lo percibido por el decil, o sea, por el 10% de más altos ingresos en Cuba, superaba en solo 4.5 veces lo percibido por el 10% de menores ingresos. Quizás haya sido la situación más equitativa en el mundo de la época. Con la explosión del ingreso extrasalarial, con la reforma, y la entrada de remesas familiares y otros mecanismos mercantiles, se estima que esa proporción llegó hacia finales de los 90 a ser superior a 15:1, quizás un poco más, 16, 17, 18:1. Es decir, se disparó el sistema de equidad. Claro, nunca con la gravedad. Por ejemplo, hoy Ramoneno recordaba una cifra reciente en una proporción en América Latina que es de 85:1 para el continente. Es decir, Cuba no ha llegado a esa desproporción, pero hay una desigualdad fuerte, y es una de las preocupaciones más fuertes a contener para no caer en la ley de la selva. De manera que las distorsiones que vemos hoy en el escenario socioeconómico cubano resumen los efectos caotizadores combinados de la desconexión y derrumbe de la economía de una parte y de otra de las medidas aplicadas para contener la caída, sin pasar por alto los viejos efectos también combinados de las limitaciones impuestas por el bloqueo y las generadas por desaciertos administrativos. Los viejos efectos dan contexto también a los nuevos